nombre es Franklin Méndez. Continuando con la temática del seminario, dentro de las distintas parafilias voy a abordar lo que es la gerontofilia. Según el DSM-5, nosotros debemos de saber y clasificar y definir lo que es una parafilia de un trastorno parafílico. Según el DSM-5, una parafilia es un interés sexual persistente, pero que tiene distintos estímulos sexuales. En este caso, los ya conocidos, que son la estimulación genital y lo que son esas caricias preliminares que posteriormente llevan a lo que es el coito. Entonces, esta parafilia va a ser dentro de las características sexuales definidas por cada una de las que se encuentren presentes. El trastorno parafílico generalmente son estas interés sexual que va a llevar a una alteración psicosocial del paciente, inclusive a presentar delitos criminales. Abordando directamente lo que es la parafilia, en este caso la gerontofilia, es una búsqueda de una pareja sexual de una edad cronológica mayor a 35 años. Así lo define según el manual de manejo del diagnóstico de estas enfermedades sexuales. Recordando que el gerontofila o gerontofilo, una de las características físicas que lo llevan a abordar este tipo de parafilia son la atracción por generalmente la presencia de canas, la presencia de calvicie, incluso el aumento de estos pliegues cutáneos denominados también arrugas y ese olor característico de lo que son los pacientes ancianos. Vamos a contemplar dos variantes, en este caso, relevantes, que son lo que es la alfamegamia. En este caso es el búsqueda de una pareja sexual mayor a 35 años, pero de lo que es el sexo masculino, y la matronolagnia es la búsqueda de una pareja sexual, en este caso mayor a 35 años, pero del sexo femenino. Es importante tener en cuenta estas condiciones como lo que pueden ser tipo heterosexual o homosexual. Debemos considerar que dentro de lo que es este trastorno o este distinto tipo de parafilia, estos pacientes generalmente tienden a describir que ellos se sienten a gusto con estas personas mayores de edad, más que todo ancianos, tienden a tener esa plenitud porque más que todo la edad le dan esa madurez y ellos tienden a sentirse mejor en tanto sentimental como físicamente y sexualmente con este tipo de personas. Uno de los parámetros a considerar son que estos tipos de pacientes gerontofilos o gerontofila tienden a tener la ausencia de esta figura paterna o materna y tienden a presentar lo que es el fenómeno de Edipo, tanto como materno y paterno. Entonces también ellos tienden a sentirse líderes, en este caso, en esta relación, dado por la sumisión de lo que es el paciente anciano. Dentro de los diagnósticos diferenciales debemos tener en cuenta que una gerontofilia o la presencia de lo que son estas alteraciones, en este caso psicógenas que puede presentar el paciente, la presencia de alucinaciones o otro tipo de trastorno, pues. Y dentro de los diagnósticos diferenciales, abordando directamente lo que es la anamnesia del paciente, debemos de denotar el motivo de consulta, lo cual lo llevó a acudir al centro de salud, todos estos antecedentes familiares y sociales, y lo que son este historial sexual, como ya le dije. Es importante tener esa estadística del número de parejas, más que todo dependiendo del sexo y en este caso de la cronología en la edad. Según el médico sexólogo y forense Reinaldo Pellegrini, también nos ayudó a considerar diferencias entre lo que es una gerontofilia verdadera y una gerontofilia espuria, dando énfasis en una gerontofilia verdadera que me dice que esta gerontofilia se presenta en pacientes que tienen a tener esa atracción, esa verdadera sentimiento hacia lo que es este paciente mayor de 35 años, generalmente, y tienden a tener una relación con mayor plenitud, inclusive pueden a tener relaciones sexuales de la manera más satisfactoria. En cambio, en lo que es gerontofilia espuria, tienden a tener más que todo una atracción de tipo sexual, más que todo. Dentro del tratamiento de las parafilias hay que denotar principalmente lo que es el tipo de conductas, tipo conductuas y cognitivas, y el uso de medicamentos, en este caso antiandrogénicos. Dentro de lo que es las técnicas de condicionamiento clásico tenemos los métodos aversivos, donde generalmente en el año 70 se dio uno de los principales métodos aversivos mediante la estimulación física, el uso de terapia eléctrica, donde dio uno de los principales cambios de la terapia sexual como resultado en estos tipos de pacientes con este tipo de parafilia. También después, según era muy dañino y según las críticas se fue desahuciando su uso, entonces se utilizó lo que es la sensibilización encubierta en conjunto con la estimulación olfativa repugnante. Cuando hablamos de sensibilización encubierta, vamos a hacer un pequeño ejemplo como lo que es con el voyeurismo. En este caso se le estimula al paciente dentro de su parafilia, como es el voyeurismo, su interés sexual es ver a otras personas teniendo relaciones sexuales
que es el estímulo parafílico. Luego se da un estímulo no parafílico que puede ser el sonido de sirenas, en este caso policiales, que pueden denotar a él que puede presentar una condena por un delito en este caso. Y lo posterior a ello, en conjunto, se le da a olfatear estos olores repugnantes, como el uso de amoníaco, que generalmente se utiliza en terapia en conjunto. Pero voy a recalcar que ni lo que este tipo de terapia en conjunto dio efectos más positivos como lo que fue con los métodos de aversión. Ya para las terapias cognitivas son todos estos terapias más que todo por dentro de lo que es el campo del psicólogo conjuntamente con el psiquiatra. Dando las técnicas farmacológicas principalmente utilizadas por los psiquiatras, tenemos lo que son los usos de fármacos o más que todo de las hormonas, como lo es la depo-provera, como es la medroxiprogesterona, altamente utilizada por lo que es la disminución de la testosterona y da como resultado disminución de todos estos trastornos sexuales en este caso. Y también el uso asertivo de los psicoactivos o de esos fármacos psicoactivos como es el Prozac, generalmente porque psiquiatras ellos tienden a utilizar positivamente este tipo de fármacos porque también las parafilias se relacionan con lo que son el trastorno obsesivo compulsivo. En este caso, la obsesión o la compulsión es dado por el interés sexual constante dependiendo del tipo de parafilia. Entonces, se trata el trastorno obsesivo compulsivo y además se disminuye el líbido, dando como consecuencia en conjunto tanto con la terapia, cognitivo-conductual, todos estos fármacos, más que todo hormonales y psicoactivos, en conjunto ayudan a más que todo a favorecer de forma positiva toda esta alteración parafílica o estos trastornos parafílicos que está presentando el paciente. Buenas tardes, mi nombre es Rosibel Moya y en esta oportunidad les estaré hablando sobre el fetichismo. El fetichismo es una atracción sexual anómala hacia un objeto o parte del cuerpo que poco tiene que ver con la función reproductiva. Entre estos objetos y situaciones sin función claramente reproductiva, pero que activan una respuesta sexual, tendríamos los zapatos de tacón, ropa de cuero, lencería, látigos, cadenas, pies, axilas, entre otras cosas. También puede ser un fetiche una situación o acción concreta. Hay personas que tienen un verdadero fetiche con las personas que fuman, visten con ropa ejecutiva o caminan de una determinada forma. También estaría dentro del fetiche el interés sexual de ser cosquilleado, atado, azotado, amordazado o humillado. Estos fetichismos son más intensos que los relacionados directamente a un tipo de objeto. Ahora bien, ¿el fetichismo es bueno o malo? Tradicionalmente se ha visto el fetichismo como un trastorno, entendido como la atracción sexual anómala hacia un determinado objeto o elemento. La lógica detrás de esta idea es que como se sale de la norma tiene que ser por necesidad patológico. Sin embargo, se ha superado esta idea y de hecho se considera que lo normal es que las personas tengan algún tipo de fetichismo. Cualquiera puede tener cierto grado de excitación fetichista, saliéndose de lo que se considera como sexo normal, sin tener un trastorno fetichista. Tener un fetiche no tiene nada de extraño ni extravagante y es algo que no debería avergonzar a nadie de acuerdo con lo dicho por los expertos, ni se tendría que mantener oculto en la pareja. El fetichismo se considera un trastorno en caso de que la persona dependa por completo de su fetiche para tener una respuesta sexual. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Navas y yo le voy a hablar sobre el voyeurismo. El voyeurismo consiste en alcanzar lo que es la excitación sexual observando a las personas que se encuentran realizando dicho acto o que están desnudas o que se encuentran sin ropa. Cuando se observa a personas que están en estas situaciones, pues estas personas generalmente se encuentran desprevenidas y esta conducta sexual suele ser causa de algunos problemas, eh, ya sean problemas legales y también problemas en las relaciones. El trastorno del voyeurismo pues va a implicar lo que es eh, algunos, o sea, va a hacer que actúen sobre algunos impulsos y fantasías sin el consentimiento de la otra persona a la que se está observando, y pues también puede causar un malestar significativo o deterioro de la funcional debido a tales deseos o impulsos.
Esta se puede observar en un rango mayor a 6 meses. El deseo de observar a los demás en situaciones sexuales es frecuente y no es anormal. En la esto comienza al principio de la adolescencia y también durante la adolescencia, al principio también de la adultez. Pocos pueden verse, o sea, el voyeurismo se ve como de una manera normal en adolescentes y pocos adolescentes son detenidos por esto. Cuando el voyeurismo es patológico, pues los voyeuristas pasan un tiempo considerable buscando mirar a personas pues que se encuentran teniendo relaciones sexuales o desnudas y dejan de hacer incluso sus actividades o responsabilidades por estar realizando este tipo de actividades como ver a personas, como estas actividades voyeuristas. Entonces ellos nunca van a buscar el contacto sexual con otra persona, sino que buscan la excitación mediante la visión y la fantasía. En muchas culturas voyeuristas tienen amplias oportunidades legales de observar lo que son los actos sexuales, como lo son la pornografía, revistas pornográficas también, obviamente, y todos estos comportamientos voyeuristas son los más comunes dentro de las conductas sexuales. Esto se vuelve patológico cuando la otra persona a la que estamos mirando pues no está se vuelve patológico cuando esta persona no deja de realizar esto y lo sigue haciendo de manera consecutiva, incluso puede llegar a tener problemas legales por esto, porque la otra persona no tiene consentimiento. Hasta un 12% de los varones y un 4% de las mujeres pues pueden cumplir estos criterios clínicos para tener un trastorno de voyeurismo, y pues la mayoría no busca una ayuda médica para que le den tratamiento de la misma. El diagnóstico pues se hace cuando se le pregunta al paciente pues que se han excitado repetido intensamente observando a personas que se encuentren con estas características, desnudas o realizando actividades sexuales y también que pacientes que han actuado según sus propios deseos con una persona que no ha dado el consentimiento para poder observarlo. Y pues también esto se vuelve patológico cuando ya ha pasado más de 6 meses haciendo lo mismo. El tratamiento pues se hace con psicoterapia, grupos de apoyo, inhibidores del selectivo y recaptación de la serotonina. Mi nombre es Moisés Ochoa y les vengo a hablar sobre la ninfomanía. La ninfomanía o hipersexualidad se trata de una adicción al sexo. Las mujeres que padecen de esto parecen ser insaciables en lo que a sexo se refiere, que como toda adicción y dependencia puede incapacitar y afectar la calidad de vida de la persona. Tenemos diferentes características. Su característica principal es sentir un deseo sexual demasiado intenso e incansable e insaciable. Pensamientos recurrentes y obsesivos relacionados al sexo. Estos pensamientos o fantasías son fantasías sexuales no deseados o son involuntarios. Una vida sexual aparentemente plena, pero con sensación de satisfacción sexual constante por parte de la mujer. Tenemos también que dedicar más tiempo de lo habitual en experiencias sexuales, dejando de un lado el ámbito laboral, social y familiar. Su tratamiento, en ocasiones lo habitual es llevar a cabo un tratamiento combinado con medicación prescrita por un médico como antidepresivos o ansiolíticos, junto a la terapia psicológica. En relación a la terapia con un psicólogo o psicológica, es fundamental llevarla a cabo para trabajar la autoestima, el manejo de los pensamientos obsesivos, invasivos e incapacitantes y reconducir las rutinas sexuales habituales
También mejorar las relaciones sociales que se han visto dañadas y abordar el sentimiento de culpa, entre otros. Buenos días, mi nombre es Yanaldo Parra y vengo a hablarles acerca de la satiriasis. La satiriasis es un trastorno psicológico que provoca el aumento del deseo sexual en los hombres. Esta también es conocida como ninfomanía masculina, pero el término correcto sería satiriasis, ya que esta se refiere solamente a los hombres, así como la ninfomanía es a las mujeres. Este trastorno no está relacionado a cambios en los niveles hormonales. Algunos síntomas de la satiriasis son cambios frecuentes de parejas sexuales, tener relaciones sexuales con distintas personas en una noche, llevar a cabo la masturbación varias veces en el día, dificultad para tener una relación estable y dificultad a la hora de sentir un placer total o satisfacción luego de realizar el acto, por lo que lleva a la persona a cometer el acto de nuevo, hasta que sienta así en algún momento una buena satisfacción. ¿Cómo se realiza el diagnóstico para esta enfermedad? Este se hace por un psicólogo mediante el seguimiento de las actividades de la persona y revisando también sus antecedentes. Es bueno que la persona en cuestión vaya acompañada de alguien que relate su vida al profesional encargado de realizar el diagnóstico, que es el psicólogo. Cabe recordar, o es bueno mencionar, que estas conductas pueden verse normalmente en la adolescencia, pero en la adolescencia sí hay un cambio hormonal, sí existen los cambios hormonales que pueden, por así decirlo, condicionar estas conductas. Las personas que sufren de satiriasis normalmente tienen problemas, como ya mencioné, para conseguir una pareja estable. Normalmente pueden tener enfermedades de transmisión sexual, ya que su deseo por el tener sexo los lleva a ser promiscuos y a la hora de realizar el acto se olvidan de usar preservativo o cualquier método preservativo, generalmente, que es el único método que puede prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, como su deseo es tan grande, se les olvida usar el preservativo y pueden que tengan enfermedades de transmisión sexual. También pueden caer en otras prácticas como el voyeurismo, el sadismo, y todo esto lo hacen para buscar tener satisfacción sexual, la satisfacción que tanto anhelan, que tanto buscan. No existe, en cuanto a las causas de la satiriasis, no existe una causa definida que pueda justificar esta conducta. Así, por lo tanto, es idiopática. Pero sin embargo se ha mencionado y relacionado a que la persona tiene altos niveles de estrés, que busca relajarse y busca relajarse teniendo relaciones sexuales. En cuanto al tratamiento de la satiriasis, el tratamiento de la satiriasis se hace con lo primero es establecer el diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico de otras enfermedades psicológicas que puedan relacionarse con la satiriasis. Una vez ya establecido estos otros diagnósticos y el diagnóstico de la satiriasis, el tratamiento se hace con terapia individual con la persona con la persona en cuestión. Si es necesario, debe referirse del psicólogo a un psiquiatra para que recete medicamentos, en caso de que las sesiones individuales
sesiones de terapia individuales no lleven a una mejoría a la persona, ¿no? de estas actividades. El psiquiatra puede ya medicar sedantes, tranquilizantes, para que la persona libere estrés sin tener que recurrir a sus actividades. Mi nombre es Jesús Pérez y yo vengo a hablarle un poco sobre la homosexualidad. ¿Qué es la homosexualidad? La homosexualidad es la afinidad, es el gusto y es el placer por un mismo género. Es un cambio de rol de el género y es más que todo un cambio significativo, es algo que la persona decide cambiar en su vida, con el que se siente identificado. Ahora bien, tener relaciones sexuales con una persona de un mismo género no te hace homosexual. Eso es un comportamiento homosexual, que son dos cosas muy distintas. Ahora bien, el comportamiento homosexual es importante, porque eso también te lleva a un paso de esa afinidad para tú tener en cuenta tu rol sexual. O sea, ya sientes esa atracción, sientes ese deseo, sientes ese placer, y eso te manifiesta a que quizás te lleve a la homosexualidad, pero estás cometiendo primero un comportamiento homosexual. Estás teniendo simplemente relaciones con una persona de un mismo género, estás teniendo un comportamiento homosexual. Solo eso. Ahora bien, hablemos de las conductas homosexuales. La conducta homosexual es más compleja en los animales, aunque esta no puede incidir cerca de algunos aspectos presentes en el hombre. Hay que tenerlo en cuenta con sus propios méritos, más que en los animales, sin mencionar los tres aspectos relevantes. ¿Cuáles son los tres aspectos relevantes que hay en esta conducta homosexual? Bueno, el primero es el principal, la conducta sexual humana. Esta quiere decir que esta se puede dar por un objeto de decisión, puede ponerse de una o por otra obra. O sea, ya eso es una decisión. Era lo que les había mencionado en el tema anterior. Con el segundo elemento, esto es relativo porque es independiente esto es independiente del hombre con respecto al medio que vive, pues. O sea, quiere ser independiente, quiere tener un rol independiente al medio en que vive, mejor dicho. O sea, es algo más explicativo. Entonces, ahora hablando un poco de este tercer aspecto, este es el desarrollo psicológico humano. Este no consiste en la simple interacción de inclinaciones innatas y las decisiones libres, no. Esto interviene también en la educación. ¿Por qué? Porque hay que tener aspectos educativos, hay que instruir desde niño, saber conocer nuestros géneros, para así manifestarlos a medida que uno va desarrollando y creciendo las habilidades. Entonces, hablando un poco del gen de la homosexualidad, esto es un poco más de interpretación intelectualista, ya que la homosexualidad no es solo una decisión, como ya les había hablado, o sea, es algo que se toma la decisión, no. También puede ser algo muy más difundida, quizá sea una reacción como en los tiempos recientes se ha desplazado hacia hacia una búsqueda, hacia un sentimiento, algo como con una afinidad, vamos a llamarlo así, como una afinidad. Entonces se hicieron muchas investigaciones donde se llevaron a cabo que el gen la homosexualidad con la homosexualidad no se nace, con la homosexualidad es una decisión que se crea ya la conciencia del ser humano y va cambiando y va desarrollando
su afinidad por el género que mejor se sienta más cómodo, le guste, manifieste los placeres físicos, sociales y mentales, como mejor ellos lo interpreten. Muchas gracias.